Bendiciones, hermanos todos, en el nombre de Jesús. Seguimos por estos medios compartiendo la palabra del Eterno y seguimos profundizando en el tema dimensión del lugar secreto, ubicado específicamente en el capítulo 7 del libro de Ezequiel, en el versículo 22. Escuchen lo que dice el Señor en su palabra. Dice así: y apartará de ellos mi rostro y violado mi lugar secreto, pues entrarán en él destruidores y lo profanarán. Palabra de Dios. Según tengo la interpretación en el texto de la Biblia devocional de estudio, mi Biblia devocional de estudio, según pudieron interpretarlo acá los escritores, dice que el lugar secreto correspondía al lugar santísimo, en donde residía el arca del pacto, el propiciatorio y los querubines, y en donde Dios también habitaba. Cuando Jerusalén cayó, los babilonios paganos se metían dentro del lugar secreto o del lugar santísimo. O sea, el templo, el santuario fue profanado. Estamos hablando de una invasión que Dios permitió al pueblo de Israel con los babilonios y fue conquistado. Entonces vemos un juicio permitido por Dios a Israel. El lugar secreto va más allá de esta interpretación que, según podemos leer acá, le da los escritores de esta Biblia devocional de estudio, porque anteriormente en el tema que analicé, la dimensión del lugar secreto va más allá de esta interpretación. Aquí hace una interpretación literal de lo que ocurrió en el pueblo de Israel, pero si nosotros conectamos esta historia y la traemos al nuevo pacto, cuando se es violado el lugar secreto, es obviamente cuando nosotros descuidamos la presencia. Cuando descuidamos la presencia de Dios y nos apoyamos en nuestra propia fuerza, pues entonces hemos descuidado el lugar santísimo, hemos descuidado la santidad de Dios en nuestra vida. Entonces ya no caminamos en el secreto de Jehová, ya no estamos en la presencia de Jehová, ya hemos roto por alguna vía el pacto que de alguna manera Dios ha hecho con nosotros, de vivir en santidad y obediencia a sus mandatos. Aquí lo que el escritor explica era que ese lugar secreto que según lo que establecía la norma en la ley de Dios en la antigüedad, la ley mosaica, acuérdense que eran tres dimensiones en donde se dividía el tabernáculo. Se dividía en lo que comúnmente le llamábamos el lugar santo, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo era donde obviamente el sumo sacerdote solamente entraba una sola vez al año para ofrecer los sacrificios por el pueblo, por todo el pueblo, donde se rociaba la sangre del corderito que se degollaba simbólicamente como expiación, por rescate o perdón de los pecados de todo el pueblo. En el lugar santo, los sacerdotes, los demás sacerdotes ofrecían los ritos y las ceremonias y los sacrificios que se seguían aparte del que ofrecía el sumo sacerdote. Pero también vemos los atrios, que era ya la primera fase antes de llegar a la segunda fase, que era donde se reunía todo el pueblo, estaban los pecadores y todo el mundo ahí. Entonces vemos acá tres dimensiones del lugar secreto: el lugar santo, el lugar atrio, el lugar santo y lugar santísimo. Las tres dimensiones de antes de llegar al lugar secreto. Entonces podemos decir que ese lugar secreto tenía tres compartimentos que podía interpretarse de esa manera, y que obviamente estaba
En esos tres aspectos estaba el pacto, el arca del pacto. El arca del pacto era lo que conocíamos como esa cajita de madera, de una madera especial que contenía la vara que contenía algunas que otras semillas del maná, según dicen los analistas. Y estaba también el propiciatorio y los querubines. Todo esto respondía a diseños establecidos que obviamente el Padre le había dicho a Moisés. Y así funcionaba el arca. ¿Entiendes? Era un símbolo de donde Dios habitaba, porque cada vez que la manifestación del poder de Dios era visible en el pueblo de Israel, pues esto representaba que Dios estaba con ellos y que obviamente donde quiera que se movían, Él les respaldaba. Por tanto, ahí donde dice la Sagrada Escritura que mientras el pueblo de Israel se movía por el desierto, Él estaba en medio de ellos y se hacía como una columna de nube en el día y para que el sol no los maltratase. Pero también dice la Sagrada Escritura que de noche, para que el frío no los maltratase, el Señor creaba el ambiente de una columna de fuego. Entonces era el respaldo de Dios al pueblo, era la presencia misma de Dios con el pueblo. El arca del pacto era la presencia de Dios con el pueblo. Hoy podemos tener y decir que la presencia de Dios con nosotros ya no es de manera exterior, sino que es de manera interior, puesto que Jesús vino a dar cumplimiento para que ese lugar secreto donde obviamente el pueblo de Israel podía percibir con sus ojos de manera visible, ya no tenga lugar sino de forma exterior, sino de forma interior, y ya el arca pasó a nuestro ser interior, en nuestro corazón, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae estos misterios revelados al alma, que obviamente quiere vivir en esas dimensiones, en esa intimidad, en ese secreto, vamos a decirlo así. Entonces, cuando el Padre dice, y será violado mi lugar secreto, estaba hablando de una profanación. Estamos hablando de que obviamente Él iba a permitir que el tabernáculo, que el templo, el lugar santísimo, el lugar santo y los atrios, fuese todo eso profanado, porque obviamente era un juicio. ¿Cómo podemos conectar el juicio de Dios en Israel y traerlo a nuestro tiempo, ya en tiempo de la gracia, la iglesia, cuando el Señor dice que será violado mi lugar secreto? Bueno, podemos interpretar eso, es que muchos de los hijos de Dios están diseminados en el planeta, dígase más bien la iglesia, las naciones, las autoridades, todas en todo el sentido de la palabra, la familia, los hijos, padres, las autoridades gubernamentales, las autoridades políticas, naciones que han sacado la presencia de Dios por crear y aprobar leyes que van en contra de la naturaleza divina. Está diciendo que el Señor permite un juicio, el Señor permite una herida, el Señor permite una devastación, el Señor permite una profanación, donde se va a interpretar que obviamente la misericordia y el amor de Dios no está presente en ese lugar. O sea, Dios retira su misericordia de tal o cual pueblo, de tal o cual nación, de tal o cual persona, de tal o cual región, porque obviamente han violado su pacto, han rechazado la palabra de Dios, han rechazado la palabra de salvación, han rechazado el amor y la misericordia de Dios. Por tanto, el Señor les anuncia y le advierte sobre un juicio inminente que va a caer sobre ellos, donde dice, y yo permitiré que el devorador, estoy parafraseando, que el matador, que el ángel de la muerte, vamos a decirlo así, como le dijo en un entonces a los egipcios, con los tiempos de Moisés, dile que pongan en las casas, en los dinteles de la puerta, que pinten los dinteles de la puerta con la sangre de un cordero, para que cuando el ángel de la muerte cruce, pues pase de largo y no los hiera. Porque aquí estamos hablando no de un espíritu inmundo, no estamos hablando de un ángel que había sido enviado para matar. O sea, el juicio no era que obviamente el infierno se iba a aborcar en contra de ellos, sino que Dios mismo iba a mandar a su ángel. El ángel de la muerte es un ángel, según los analistas, es quien se encarga de herir. Son ángeles de Dios que vienen a matar y a destruir a todo aquello el cual el Padre le ordene, para que
se cumpla su palabra, su voluntad. Es un juicio divino. Entonces, y será violado mi lugar secreto. O sea, estamos hablando de un juicio donde la presencia de Dios obviamente ya se retira y se aparta de la vida de muchas personas. Entonces viene la plaga, vienen las enfermedades, viene la crisis, viene la devastación, viene la guerra, viene la persecución, viene la tortura, viene muerte por doquier. Entonces el que no esté escondido bajo esa cobertura del lugar secreto, el que no esté cubierto por la sangre del Cordero, pues entonces le alcanzará la espada, le alcanzará el juicio. Esa es lo que comúnmente llamamos la dimensión del lugar secreto. La dimensión del lugar secreto refiere a los diseños establecidos por el Padre, y por eso él me lo decía en el mensaje anterior. O sea, dile a ellos que ese es mi diseño que yo establecí. Y todo aquel que venga alterando mis diseños, gloria a Dios, a todo aquel que altere mi diseño y viole, yo permitiré que mi lugar secreto sea violado. O sea, yo voy a permitir un juicio en la vida particular de ellos, en la vida personal de ellos. Voy a permitir un juicio. Mi vara estará preparada para castigar. Está hablando de los juicios. Será violado. Son los diseños establecidos por el Padre. Cuando nosotros descuidamos el pacto, cuando descuidamos nuestra relación con Dios, cuando descuidamos la palabra, cuando desobedecemos la voluntad del Eterno y hacemos nuestra propia voluntad y descuidamos lo que Dios nos manda hacer, entonces ya hemos violado el pacto. Y obviamente tienen que arrepentirse. El Padre me decía, yo quiero que tú envíes este mensaje específicamente a los profetas, a todos mis ministros en Latinoamérica, República Dominicana, Estados Unidos, Colombia, Puerto Rico, México, todos en el planeta, que pongan atención a esta palabra que el Padre le está trayendo en estos días. Ezequiel capítulo 7 es un capítulo que nos refleja un juicio que Dios trajo al pueblo de Israel, porque ellos descuidaron lo que obviamente tenían que hacer de parte de Dios. Yo quiero analizar algunos textos, aparte del versículo 22 que le hemos dado lectura y lo hemos interpretado según el exégesis o la interpretación de lo que es las figuras que obviamente se refería al lugar secreto según la ley. Pero quiero además darle lectura aquí conforme el profeta recibió esta palabra, y dice, oigan lo que dice aquí desde el versículo 1, capítulo 7 de Ezequiel, dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová, y tú, hijo de hombre, dando la instrucción de que profetice, así ha dicho Jehová el Señor, Jehová, a la tierra de Israel. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Era un juicio generalizado que no escapaba ningún espacio, ningún área geográfica. Dice toda la tierra, dice el fin. Dice aquí, según la interpretación exegética, el fin de los ruegos por medio de Jeremías y Ezequiel para que Judá y Jerusalén se arrepientan había llegado. O sea, aquí había un clamor que obviamente habían unos intercesores que era el profeta Ezequiel y el profeta Jeremías, y Dios estaba tomando con buenos ojos las intervenciones, las intercesiones proféticas que ellos estaban haciendo, porque obviamente dice la Biblia que los profetas son los amigos, los que interceden, intercesores proféticos. Entonces aquí le está dando una advertencia y el Señor le está diciendo a ellos, mira, el fin va a venir como quiera, el fin viene. Y le está diciendo, por más que ustedes clamen, pues el fin como quiera, el juicio como quiera se va a manifestar. Porque ellos habían rehusado arrepentirse y por lo tanto vendrá juicio, Dios le está diciendo. En el versículo siguiente, en el versículo 3 dice, ahora será el fin sobre ti y enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas tus abominaciones. La interpretación de este verso implica o declara un lado del Señor que es mayormente negado, el lado del juicio. Sin embargo, si se rechaza la misericordia en ese entonces o ahora, por último, el juicio tiene que venir. Es lo que está ocurriendo con mucha gente en estos tiempos, donde obviamente Dios le está dando oportunidad de que se arrepientan y le ha hablado del juicio, como yo le he llamado, que Dios antes de traer un juicio, la manifestación de un juicio a un país, a una nación, a una persona, a una región, Dios primeramente agota unas fases
que yo le llamo la advertencia, amonestación, juicio, disciplina, y luego manifiesta su brazo poderoso hiriendo, porque Dios, como algunos lo malinterpretan, lo tienen, algunos lo tienen como un Dios vengador. No, lo que pasa es que Dios pronto, tardo para la ira y grande en misericordia, y Dios le da oportunidad al ser humano para que se arrepientan. Y a veces tú ves que Él anuncia la advertencia y los juicios no se cumplen a veces, porque no es la voluntad de que obviamente el pueblo se pierda. Tal es el caso de Jonás en Nínive. Vemos como Dios salvó a toda esa nación. Dios trae la palabra para que el pueblo tome la decisión de arrepentirse, para que los hijos tomen la decisión de arrepentirse, para que la espada no lo hiera. Porque a Dios no le agrada la muerte del que muere, ni la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el versículo 4 dice lo siguiente, de Ezequiel 7. Y mi ojo no te perdonará ni tendré misericordia, antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy el Señor. Entonces, quiere decir que si los hombres no se arrepienten, el Señor no puede perdonar ni tener misericordia. Yo soy de lo que digo que por más que un intercesor profético, por más que los hijos de Dios clamen por las naciones, por la tierra, por las personas, etcétera, etcétera, si no hay una voluntad de decisión de estas personas arrepentirse, pues entonces no tiene lugar el principio del perdón ni de la misericordia en su vida. Por más que nosotros clamemos y Dios toque y ellos no estén dispuestos a arrepentirse ni humillarse, pues entonces no habrá una consecución, no habrá un resultado, porque obviamente están rechazando la voluntad del Eterno. En el verso 5 dice lo siguiente: así ha dicho Jehová el Señor Dios, un mal, he aquí que viene un mal único. Este mal se refiere a la pronta y venidera invasión babilónica, un mal único. Corresponde a que todo será juicio, sin misericordia ni piedad alguna. En otra palabra, no habrá alivio. Y sigue diciendo, la frase aquí que viene se refiere a la verdad que si el pueblo se arrepentía, aunque sus almas serían salvas, la ciudad, el templo y la tierra no serán perdonadas. Escuchen esto, señores, porque hay ocasiones donde Dios perdona y las personas alcanzan salvación, pero el juicio en ciertos aspectos, la disciplina como quiera se efectúa para que las personas aprendan de que obviamente no pueden volver a cometer lo mismo. Y sigue diciendo, un arrepentimiento, dice aquí, un arrepentimiento durante una oportunidad más temprana pudiera haber evitado esto, pero ahora es demasiado tarde para salvar la ciudad y el templo. O sea, el juicio era inminente y como quiera se manifestó. El versículo 6 dice, viene el fin viene, se ha despertado contra ti. He aquí que viene. La repetición garantiza la certidumbre de su cumplimiento. El versículo 7 dice, la mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día de alboroto y no de alegría sobre las montañas. Este versículo significa, mientras el día comienza, el juicio está comenzando. El profeta dice, el tiempo viene, o sea, ha llegado la hora. Versículo 8. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. El versículo es muy similar al versículo 3. Su repetición, dada por el Espíritu Santo, solamente aumenta su severidad. Verso 9. Y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia según tus caminos, y pondré sobre ti
y en medio de ti serán tus abominaciones, y sabréis que yo el Señor, que yo el Señor soy el que hiere. El Señor puede tocar para sanar. Vean esto, señores. El Señor puede tocar para sanar, como fue mostrado en Cristo, quien no vino para condenar, sino para salvar. Pero si se rechaza, herirá, exactamente como Jerusalén fue herida en el año 70 después de Cristo. En el versículo 10 dice: he aquí el día, he aquí que viene, ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. Esta frase, ha florecido la vara, se refiere a Nabucodonosor, quien era el emperador y rey de reyes en ese entonces, quien estaba listo para invadir. Ha reverdecido la soberbia, corresponde al pecado determinado de Israel, que requería la vara, y es único aquí. Lo que está sucediendo con la República de Haití y otras naciones que están en disciplina, en corrección, y Dios le ha dado oportunidad de que se arrepienta y ha manifestado en juicio en varias ocasiones, pero más sin embargo ellos siguen adorando a sus dioses. Significa esto entonces la exuberancia orgullosa. En otra palabra, las bendiciones de Dios habían sido convertidas en una licencia. El verso 11 dice: la violencia se ha levantado en vara de impiedad, ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá quien de ellos se lamente. La violencia va junto a la soberbia. Del versículo 10: en donde quiera que hay soberbia, habrá violencia, mientras los hombres autojustificados exigen su propio camino. La violencia se ha levantado en vara de impiedad. Se refiere al hecho de que por la injusticia violenta ellos se destruyeron y empobrecieron el uno al otro, porque eso es lo que trae la falsa adoración, la adoración a los dioses extraños: violencia, miseria, muerte. Como los nobles de Judá practicaban esta vara de impiedad sobre los débiles y los impotentes, el Señor lo practicó en ellos. Versículo 12: llegó la hora, se acercó el día. El que compra no se alegre, el que vende no llore, porque la ira está sobre toda la multitud. La idea es: la conducta de los negocios, que había llegado a ser supremamente importante a Judá, pronto terminará. Esto en sí mismo era el extremo del témpano de hielo respecto al juicio que estaba por venir. Lo que está sucediendo con República Dominicana es que Dios ha dicho que Él es quien está cortando las relaciones bilaterales con las dos naciones, y ya vemos por vía de consecuencia que hay muchos líderes, que se están preocupando más por lo que está sucediendo en cuanto a lo que significa la parte de los negocios, que República Dominicana está dejando de percibir que se dio cuántos millones de pesos, que esto y que lo otro. Entonces, en mi intervención, cuando es un juicio de Dios, por más que nosotros tratemos de buscar salida, no la vamos a encontrar. Entonces hay que dejar a Dios que trabaje, porque quien está rompiendo el pacto entre la República Dominicana no es ni siquiera ningún político, ningún presidente, es el mismo Dios, porque esa nación está bajo un juicio. Esa nación está bajo juicio. Gloria a Dios. Entonces, la conducta en los negocios. Dios quiebra todo. El alimento, Dios le quiebra el alimento a la nación que está en falla. Dios permite que sea invadida. Dios permite que sea saqueada. Dios permite que ellos mismos, uno con otro, se hieran, porque es la vara de Dios. Entonces vemos aquí en el versículo 13 de Ezequiel, capítulo 7, que dice: porque el que vende no recuperará lo vendido, aunque queden vivos, porque la visión sobre toda su multitud no será cancelada, y ninguno podrá, a causa de su iniquidad, amparar su vida. La frase porque el que vende no recuperará lo vendido se refiere a las falsas profecías
que afirmaban la restauración inmediata de los exiliados. Los que venden, no verán sus haciendas otra vez, aunque sus hijos tal vez lo verán. Ellos habían de estar en Babilonia durante unos 70 años, al menos desde el momento de la primera deportación, de la cual quedaban todavía unos 50 años más. O sea, vemos en el versículo 3 que aunque tú trates de buscar la salida a los problemas y te traigan falsa profecía y falsa promesa de que habrá paz, cuando obviamente no hay paz, lo que hay es un juicio. Entonces hay que entender esta dimensión de la palabra de Dios. Y estoy hablando con los falsos profetas, estoy hablando con gente que están declarando paz y pidiendo cosas y clamando cosas. Aún los profetas de Dios en esos momentos tienen que estar alineados a la voluntad del Eterno y dejar de estar clamando por tanta misericordia y por tanta piedad, donde obviamente ya las personas rechazaron esto y obviamente ya el juicio es inminente. El versículo 14, aquí habla de la muerte y el sufrimiento del pueblo. Escuchen esto, señores. Dice: tocarán trompeta y prepararán todas las cosas, pero no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda su multitud. Lo que dijo Dios con relación a Haití y República Dominicana, que quien está interviniendo Haití es Él, que ellos intentarían, las bandas criminales intentarían invadir y allá contra la República Dominicana, pero Dios me dijo: yo soy quien está defendiendo a la República Dominicana. Ellos intentaron, pero yo no lo permití. Es más, yo he puesto un temor reverente en la República Dominicana en ustedes, para que ellos teman delante de ustedes. Gloria a Dios. Tocarán la trompeta, se refiere al año del jubileo, cuando las tierras que habían sido vendidas volverán de nuevo a sus dueños originales. Levítico capítulo 25. La predicción, escuchen esto, señores, la predicción aquí era que ninguno de estos vendedores y compradores vivirían para ver el próximo jubileo. De hecho, la trompeta sonaría, pero no sería para el año del jubileo, sino más bien para la batalla. Significa que los mercaderes de la fe, los hijos de Satanás que han corrompido a Haití y otros del planeta que se han dedicado a los negocios turbios, que utilizan a las personas como canada para beneficiarse, para usarlo. Ellos mismos, los negociantes, los que tienen grandes riquezas, empresarios, que son los que obviamente dicen que son los que quitan y ponen a los gobiernos, ellos van a caer a espada. Es lo que puedo entender aquí. Su riqueza no les salvará. Verso 15 dice: la espada por fuera y por dentro la peste y el hambre. El que estuviere en el campo morirá a espada, y al que estuviere en la ciudad lo consumirá hambre y pestilencia. La idea es que ninguno podrá escapar del juicio venidero de Dios. Ninguno podrá escapar de la espada. Dice aquí: y los que paren de ellos huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo todo, cada uno por su iniquidad. Es una ley de Dios que si alguien no gime por su pecado, ellos gemirán debido a su propio pecado, según Gálatas 6, versos 7 al 8. Todo verdadero arrepentimiento nace del sentido de pecado contra Dios. O sea, por más que yo clame por ti y pida misericordia, si tú mismo no tomas la decisión de arrepentirte, pues obviamente la espada de Dios no se detendrá, porque tú mismo es quien crea la condición para alcanzar la misericordia, no es un intercesor. Yo puedo pedirle a Dios que obviamente interfiera en tu vida y que te visite para que toque tu corazón, pero si tú no le abres, el responsable de que obviamente venga la espada y te hiere eres tú mismo. Estoy hablando a los intercesores para que aprendan a clamar como conviene. Dice aquí, versículo 17: todas las manos serán descoyuntadas y declinarán como aguas todas las rodillas. Todo esto por temor a los babilonios.
O sea, Dios pone un temor reverente de la nación que está siendo utilizada como arma, como espada para herir a la otra nación que está en desobediencia. República Dominicana contra Haití. Gloria a Dios. Dice el Señor, todas las manos serán descoyuntadas y declinarán como aguas todas las rodillas por temor a los babilonios. O sea, el temor reverente que Dios está poniendo en la República Dominicana, donde los haitianos no pueden, porque obviamente aquí hay un espíritu de Yahweh que es donde se está sobre la República Dominicana. Es una cobertura que hay, es una cobertura de ángeles que tienen cubierta la frontera, que tienen cubierta la República Dominicana, que es impenetrable. Estamos envueltos en el lugar secreto. Gloria a Dios. Estamos envueltos en el lugar secreto de la mano de Dios, donde el enemigo no puede tocarnos, señores, como nación. Versículo 18, capítulo 7 de Ezequiel, dice, se ceñirán también de saco de silicio y les cubrirá temblor, y en todo rostro habrá vergüenza, y todas sus cabezas estarán rapadas. Está hablando de sacrificio. Se ceñirán también de saco de silicio. Habla de arrepentimiento de último momento, pero será demasiado tarde. O sea, va a haber un arrepentimiento en último momento, pero como quiera ya el juicio se habrá ejecutado. Obviamente una gran parte de todo lo que la nación que había recibido el juicio cayeron, pero lo que me dice es que habrá una parte que se arrepentirá y reconocerá la mano poderosa de Dios, pero ya el juicio se habrá ejecutado y habrá mortandad. Versículo 19. Arrojarán su plata por las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor del Señor. No saciarán su alma ni llenarán sus vientres, porque será ocasión de tropiezo por su iniquidad. Dice, la ocasión de tropiezo por su iniquidad era su pecado de hacer ídolos de piedra y oro, lo que está sucediendo en Haití, y la idolatría subsiguiente. Ellos habían cambiado a Jehová por un ídolo de tonta apariencia, hecho de metal o madera. Por consiguiente, ellos habían llegado a ser como el ídolo al cual adoraban, mudo, tonto, inconsciente y sin inteligencia espiritual. Tal caracteriza casi a todo el mundo en la actualidad. El versículo 20. Por cuanto la belleza de sus ornamentos convirtieron en objeto de orgullo e hicieron en ella imágenes de sus abominaciones y de sus cosas detestables, por eso se lo convertiré en algo repugnante para ellos mismos. ¿Qué implica eso? Por cuanto la belleza de sus ornamentos convirtieron en objeto de orgullo, se refiere al templo en Jerusalén. Al templo en Jerusalén, y de sus cosas detestables se refiere a los idólatras hebreos, quienes levantaron ídolos en el templo. O sea, también dentro del pueblo de Dios, los hijos de Dios, a los mismos hijos de Dios que también se habían rebelado y habían caído en la rebeldía, que habían descuidado la presencia, también a ellos les tocó el juicio que le tocó a todos los demás que no obedecían al Señor. A los mismos ministros también le cayó el juicio. El juicio empezó por la casa de Dios. Cuando habla de la violación del lugar secreto, que el juicio empezará por la casa de Dios una vez más. Versículo 21 dice, y en mano de extraño le entregaré para ser saqueada, y en despojos a los impíos de la tierra, y la contaminarán. Esto refiere al templo y todos sus ornamentos que serán entregados a los caldeos, quienes eran extraños a Dios. El templo y todos sus ornamentos que serán entregados a los caldeos. Significa todo lo que está sucediendo en las naciones cuyo Dios no es el Dios de Israel. Entonces, esta es la interpretación, el exégesis
de lo que obviamente de forma simbólica se interpretó según el análisis de los estudiosos de la Biblia, esta parte, el capítulo 7 de Ezequiel. Y es mi oración que todo aquel que vaya a ver esta disertación, pues reflexione en esta palabra de parte de Dios. Señores, vivimos en un lugar donde se hace difícil y hasta imposible a veces uno grabar un audiovisual, porque obviamente la gente anda llena del diablo y el enemigo, el ambiente y la atmósfera en los aires, el enemigo utilizando gente usada del diablo para traer. Fíjense bien que cada vez que yo intento grabar un audiovisual es una batalla. Esa persona que anda ahí con una bulla, porque vivo aquí en un lugar aquí a la orilla de la carretera y a veces es difícil. Escúchenme, perdón por la bulla, pero yo lo que quiero es que el mensaje llegue. Y nada, se cumplirá las palabras que le ha anunciado de parte de Dios, que está establecida aquí en el capítulo 7 de Ezequiel, sobre los juicios que Dios ha venido anunciando previamente a todo el mundo, a todas las naciones. Una que otra no se han querido arrepentir, no han reconocido a Jehová, han seguido en sus pecados y Dios le ha dado tiempo de que se arrepientan. Pero también en medio del pueblo hay hombres y mujeres que conocieron un día al Señor, pero que obviamente no han querido doblegar su corazón ante el Señor y hacer su voluntad y han descuidado de la presencia. También a ellos les tocará el juicio. Gloria a Dios. Y nosotros los intercesores debemos ser sabios y entendidos y dejar que Dios trabaje. Dejar que Dios trabaje. Gloria a Dios. Espíritu Santo de Dios. Debemos ser sabios y dejar que Dios trabaje. Atención, intercesores. Aprendan a clamar delante de mi presencia, dice Dios. Aprendan a ser entendidos y a clamar conforme a mi voluntad. Dejen de hacer oraciones y hacer plegarias sin sentido delante de mi presencia cuando mi palabra dice otra cosa, dice Dios. Mi espíritu es quien gime por toda la creación, y cuando ustedes no se han movido por mi espíritu para gemir conforme a mi voluntad, solo clamen por ustedes mismos. Porque gloria a Dios, cuando mi espada desciende, y yo doy advertencia y amonesto, y doy tiempo para que las personas se arrepientan y estos no obedecen, pues la espada nadie la detendrá. Ni aun mis profetas, ni aun mi ministro profeta, el cual yo le revelo mis misterios, dice el Señor. Ha sido la palabra que el Padre nos ha dado para la iglesia, para todo el planeta, en el nombre de Jesús. Así que será hasta una próxima intervención, hasta una próxima entrega que el Padre nos esté moviendo para anunciarle esas palabras a ustedes. En el nombre de Jesús. Shalom.